Buenos días. Primeramente quiero agradecer a los organizadores de este gran evento. Felicidades. Y también quiero agradecer al Grupo Frisco en la persona de Luis Eduardo Ramírez, que nos permite compartir con ustedes esta información, y agradecer a todo y a cada uno de los que atienden esta plática a pesar de la hora. Bueno, sin más preámbulo, van a ser 4 temas muy rápidos, todos enfocados al entendimiento de cómo usar la base o las bases para una modelación geometalúrgica y algunas conclusiones. Bueno, Concheño es un yacimiento que está operado por Minera Frisco desde hace una década, actualmente en operación subterránea y beneficiando el mineral aurífero por lixiviación dinámica, ubicado en lo que es en la parte occidente del estado de Chihuahua, en el municipio de Melchor Ocampo, justo dentro de la provincia geológica Franja Ignimbritática Mexicana. Y en el entorno, pues es parte de esa provincia de epitermales de México, y alrededor o en el entorno tanto han sido clasificados yacimientos de alta y de baja sulfidación, más de baja sulfidación, quizá intermedia, seguramente con edades recientes, es decir, de los epitermales serían alrededor del Paleógeno tardío, según lo que tenemos en el entorno, aunque no tenemos actualmente edades absolutas. Ya en contexto más local, Concheño es la parte noreste de un curvilineamiento que muchos aseguran o proponen como la caldera Melchor Ocampo, y donde hay un potencial alrededor o en el entorno de esto. Un análisis estructural más detallado lo que nos indica que esa estructura de grandes dimensiones no es más que un sistema de apertura con movimiento lateral y con un brinco vertical de casi 300 metros, es decir, un arreglo tipo Riedel para que se hayan hecho algunos sigmoides importantes donde se depositó mineralización económica aura-argentífica, sobre todo haciendo sigmoides. La litología, la base en esa parte sería un conglomerado de color amarillo ahí, es siliciclástico con algunos horizontes de rocas calcáreas, un poco sucio, y seguido de una discordancia angular donde lo que hemos documentado es una ignimbrita en la base, en el lado de Concheño, y hacia la superficie lo que pensamos que es todo el grupo volcánico superior, incluyendo la ignimbrita de la parte de abajo en la columna, pero la mayoría estas son andesitas, tobas andesíticas y dacitas. Y posteriormente pues el grupo volcánico superior, que no es más que una serie de coladas de riolitas con intercalación de vitrófidos, ignimbritas. Ahí ustedes ven la modelación de estas beta, sobre todo. Y si hacemos una reconstrucción simple de cómo está esa estructura mayor, así quedaría. La parte central no es más que una estructura conformada mayormente por cuarzo, en zonas también brechas hidrotermales, y con alteración potásica representada por adularia. Esta sobreimpresa por una alteración fílica, es decir, pirita, sericita y cuarzo, se representa más hacia los halos, y un poco más distal abunda más la presencia de minerales verdes, clorita, calcita, es decir, pensamos que hay una propilítica, y finalmente arcillas
que posiblemente sea esmectita, pero está muy desarrollado en la superficie, es decir, es más supergénico. Las texturas, hay varias etapas de ebullición, es decir, calcita, que fue reemplazada por cuarzo, calcedónico y cementando a las brechas hidrotermales, y una etapa tardía de calcita con textura de ebullición. El FID es un centro experimental de Frisco enfocado a la investigación aplicada a la geología económica, y en ese lugar tenemos muy robusta la caracterización mineralógica, y esto nos permite comprender más la paragénesis y toda la mineralogía que pareciera simple se convierte pues una gran cantidad de minerales que nos da a reconocer. Es decir, se han reconocido incluso minerales de metasomatismo, sulfuros de fierro, sulfuros de plomo, de zinc, de cobre, minerales de alteración y sobre todo muchas sulfosales diferentes, que esto solamente con el microscopio de barrido se pueden lograr. Aunado que también hay fluorita, carbonatos tardíos y todo lo supergénico, es decir, hematita, goetita, jarosita, oros libres, platas libres, y que eso hace enriquecer el yacimiento económicamente. En las micrografías ustedes pueden ver cómo la plata está relacionada al cuarzo, ocluida en cuarzo y adularia, ocluida en pirita e incluso en calcita. Las piritas se van oxidando, se van convirtiendo a óxidos, hidróxidos, pero también hay esa relación de electrón en diferentes proporciones, plata, oro en diferentes proporciones, oro dentro de pirita o bien oro en piritas oxidadas. Y cosas nativas, o las llamamos así de esa manera, argentitas, electrón muy libre, plata nativa y cobre también relacionado a supergénicos de cobre. Bueno, para continuar le dejo el micrófono a Víctor para que les explique un poco más del potencial que tenemos en ese yacimiento. Buenos días. Bien, continuando con los temas, pasamos al modelo geológico y al potencial que se encuentra en la unidad del Concheño. La veta del Concheño es conocida a lo largo de 8 kilómetros con una orientación norú de 45 grados. Las inclinaciones están entre 60 y 70 grados de inclinación. Hay algunas zonas conocidas que abarcan hasta 50 grados de inclinación hacia el sureste, hacia el surú, perdón. Los espesores de la veta del Concheño se tienen conocidos desde 3 metros hasta 10 metros como la veta principal. Sin embargo, hay algunas zonas amplias que alcanzan hasta 30 metros de espesor. Esto está relacionado a zonas de vetilleo, brechamiento, todo tipo de estas zonas de dilatación que permiten esas potencias. En el área se cuenta con geofísica por el método de polarización inducida y resistividad. Este método nos demostró con un contraste claro en las anomalías que la continuación del Concheño hacia la parte sur continúa por lo menos 1.5 kilómetros. Al mismo tiempo, la geofísica nos mostró que la geofísica confirmó la presencia de otras dos estructuras, una 700 metros hacia el este, que se comprende una longitud de aproximadamente 1.3 kilómetros, y un desprendimiento de la veta principal con orientación norte-sur, y la geofísica indica que se extiende a lo largo de 2 kilómetros. Estos sectores se comprenden como un potencial, un gran potencial para la empresa, para exploración a mediano y largo plazo.
Regresando a la beta principal, lo que están viendo es una longitudinal. Están viendo isovalores, una sencilla arreglo de isovalores de oro. Esta técnica, aunado a otras técnicas geológicas como lo que comentó el ingeniero Macario acerca del Riedel, zonas de dilatación, lazos sigmoides, nos ayudaron a entender ciertos plunge o zonas mineralizadas fuertes. Esto nos permitió en el año 2023 enfocar los recursos de barrenación y hacer un 85% más efectivo la barrenación con mejor asertividad. Es decir, que la mayoría de los barrenos, aparte de cortar mineral positivo, se enfocaron en las zonas de mejor ley. A continuación, el ingeniero Salvador va a explicar el flujo de trabajo que utilizó para generar el modelo geometalúrgico. Ok, bueno, quisiera comenzar con esta sección longitudinal donde podemos ver, digamos, la distribución de todas las muestras que tenemos dentro del yacimiento. Estas muestras empleadas para la generación del modelo de bloques de estimación de recursos y asimismo ver el contraste que tenemos con respecto a las muestras que se emplearon para caracterización mineralógica, ¿no? Como mencionó el doctor Macario, esta caracterización la realizamos en el FIT y nos permite conocer toda la mineralogía general de cada una de las muestras, así como las asociaciones mineralógicas del elemento de interés con diferentes minerales, ¿no? Evidentemente esto nos va a afectar o son características clave a la hora de poder incluso planear una planta y ver los planes de producción, cómo afecta la recuperación. En este caso, aquí vemos el número de muestras, una pequeña descripción de la base de datos. Tenemos 86 muestras de caracterización. En esta tenemos 9 analitos, es decir, 9 elementos químicos ensayados, 18 minerales. Bueno, en realidad nosotros le medimos aproximadamente 142 minerales, sin embargo, se seleccionaron para este ejercicio solamente los 18 principales, ¿no? Asimismo, tenemos 6 asociaciones de plata, 5 de oro, y también se puede medir el tamaño de la partícula libre, tanto de oro de plata. En este ejemplo, en este ejercicio, nos vamos a enfocar más en la parte de asociaciones de plata, a pesar de que se modeló toda la mineralogía, pero es la más relevante a la hora de predecir, digamos, la recuperación, ¿no? Que es el enfoque principal del modelo geometalúrgico. Ahora bien, ¿cómo generamos modelos mineralógicos o metalúrgicos que nos sean de utilidad para poder tener cierta idea de lo que sería la recuperación que vamos a esperar del yacimiento? En este caso, y algo que está ganando fuerza últimamente es usar algoritmos de Machine Learning para la generación de modelos de geometalurgia, ¿no? ¿Cuáles serían las posibles ventajas de usar un modelo de Machine Learning para este tipo de variables? Una ventaja muy importante es que mantiene las correlaciones multivariables no lineales. ¿Qué quiere decir esto? A final de cuentas, cuando nosotros vemos una base de datos, hacemos un análisis de correlación entre dos variables, podría ser hierro, manganeso, oro, plata. Nos podemos dar cuenta que la correlación o la naturaleza de los datos no se puede explicar con una simple correlación lineal, ¿ok? Básicamente, si tuviéramos una correlación lineal, indicaría que tenemos una línea que va en la scatterplot, que nos indica que hay una correlación directa de un valor de plata con un valor de oro, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, como sabemos, la mineralogía es muy dependiente de muchísimas variables, no solamente un par de variables, y estas tienen una correlación compleja que si nosotros no las podemos modelar, pues al final de cuentas no vamos a poder entender la mineralogía realmente, ¿no? Por eso este tipo de algoritmos sobresalen sobre, por ejemplo, podría ser Kriging o algún otro tipo de interpolador. Asimismo, estos métodos son mejores que la interpolación por la naturaleza cerrada de las variables. ¿Qué se refiere a naturaleza cerrada? Básicamente, si yo tengo una caracterización, tengo un porcentaje de cada mineral que existe y ese me tiene que dar 100%. A diferencia, por ejemplo, de alguna interpolación que podría sobreestimar o subestimar y al final de cuentas yo sumar en un bloque la cantidad de mineral que hay, me podría dar más de 100 o menos de 100. Sin embargo, los modelos de Machine Learning son justos, se cierran adecuadamente y no pasaría esa sobreestimación o subestimación, ¿no? Otra ventaja es que son altamente
permiten la automatización y la escalabilidad. Una vez que se definen los parámetros del modelo, realmente simplemente es aplicarlo. Cuando vaya a venir más información, se puede escalar de forma rápida, ¿no? Podemos hacer una pequeña área, se genera el modelo y a partir de eso podemos predecir todo el yacimiento. Algunas posibles desventajas es que es altamente dependiente de la distribución y la calidad de los datos de entrada. Esto lo vamos a ver más adelante con algunos ejemplos, pero este punto es bastante de cuidado porque como nosotros sabemos que la información geológica es un poco dispersa y generalmente nunca muestreamos toda la distribución del yacimiento. También tiene una dependencia directa con la cantidad de datos. Evidentemente, mientras más datos tenga, mucho más robusto va a ser mi modelo. Sin embargo, esto también pasa con modelos de interpolación como Kriging, etc., ¿no? Otra posible dificultad es la dificultad de interpretación de resultados. Sin embargo, aquí lo pongo con un paréntesis porque básicamente es difícil de interpretar porque realmente el algoritmo, al entender todas las correlaciones complejas que existen entre todas las variables de entrada y todas las variables de salida, es lo que da la dificultad de interpretar, ¿no? Sin embargo, como vieron más arriba, es una ventaja, ¿no? Toda la correlación que es imposible de analizar por el ser humano en el ojo humano, por cualquier gráfico, los algoritmos de Machine Learning los pueden detectar, ¿no? En este caso podemos ver aquí los gráficos de probabilidad distribuida acumulada de las variables que tenemos de Analytos. En este caso podemos ver algunas variables que marqué yo en color rojo. Estas variables fueron descartadas porque, si se fijan, no tengo una línea continua del gráfico de probabilidad. ¿Esto qué me indica? Básicamente me indica que yo no he muestreado la totalidad de la continuidad de mi yacimiento. Es decir, aquí teóricamente debe haber una continuidad, pero yo no tengo una muestra que me permita evaluar eso. Si yo metiese este tipo de muestras a la hora de alimentar o entrenar mi modelo, tendría resultados deficientes, ya que, se fijan, aquí no está generalizando bien, es decir, aquí tendría una barrera muy dura y predeciría de forma muy sesgada estos valores contra estos valores, ¿no? Por eso este tipo de variables se van a descartar y es lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Es muy dependiente de la distribución que tengamos. En este caso, estas son las variables que se van a predecir y es el mismo caso. Por ejemplo, en la imagen B y F podemos ver que realmente tenemos unas mediciones muy pequeñas. Esto puede ser debido, a final de cuentas, de que no existe este tipo de asociación mineralógica dentro del yacimiento. Sin embargo, a la hora de usarlo en el modelo, pues esto nos puede dar ciertos problemas, ¿no? La distribución de la plata con hematita en el gráfico C, podemos ver que al inicio tiene una distribución bastante adecuada. Sin embargo, podemos ver que tenemos un par de muestras que nos dan un valor muy elevado, ¿no? Podrían ser outliers, pero esto nos va a ocasionar problemas de nuevo en el modelo, ¿no? Ok, para generar el modelo se probaron varias metodologías, regresiones, redes neuronales, random forest, con diferentes parámetros. Se corrió de forma iterativa la optimización y se encontró que el mejor modelo era random forest. Este sería el resultado de la predicción. Podemos ver aquí en el eje X lo que sería la data real en un dataset de prueba y la data predicha, ¿no? Todos estos puntos básicamente yo le meto al modelo data que nunca había visto y le digo, predíceme qué valor va a salir, ¿no? Entonces, se fijan, si yo tuviera una predicción perfecta, todos los puntos deberían estar sobre esta línea, ¿no? Sin embargo, podemos ver que tiene cierta desviación, pero generalmente no tiene mucho bias, ¿no? Entonces, podríamos decir que es una predicción relativamente adecuada. Sin embargo, podemos ver en el caso B, C y F, que se corresponde con estos mismos gráficos, que la predicción pues realmente es un poco deficiente, ¿no? Y es lo que comentaba, como no tenemos la distribución global, este tipo de valores que son muy elevados, pues realmente el modelo no puede aprender de ellos, ¿no? Los descarta porque no hay suficiente información como para darles una firma específica de qué mineralogía van a poseer. Una vez que se entrena el modelo, ¿cómo nosotros podríamos emplear este modelo para generar información de valor? En este caso, nosotros podemos usar modelos discretos, es decir, modelos que ustedes conocen de Kriging ordinario, inverso a la distancia. Simplemente interpolamos las variables de entrada, oro, plata, plomo, zinc, etc. Y le aplicamos el modelo de Machine Learning que a partir de esa entrada me va a predecir la mineralogía, ¿no? Este es un ejemplo en una sección longitudinal del resultado. Podemos ver en la imagen A la distribución de plata
La imagen B es la distribución de plata ocluida en porcentaje, la C es la plata libre y la D es la plata empírita, ¿no? Como mencionó el ingeniero Macario, pues es un poco más complejo esta parte. Algo que quisiera destacar aquí es que, por ejemplo, el modelo no es simplemente decir donde hay más plata, tengo más plata libre, ¿no? Realmente entiende las correlaciones no lineales y, por ejemplo, en esta zona que tengo alta plata, aquí realmente no tengo tanta plata libre, pero en otra zona, por ejemplo, en esta parte realmente tengo más plata libre, ¿no? ¿De qué nos podría servir esta información? A final de cuentas es información, pero cómo transformarla en algo valioso. En este caso, por ejemplo, podemos ver lo que sería la plata. En este rectángulo rojo he marcado una zona, digamos, alta de plata, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, que en esa misma zona se corresponde a una zona con una alta cantidad de cuarzo y aquí podemos ver que también corresponde a una alta cantidad de plata ocluida. Esto podríamos inferir que en esa zona en particular tenemos una cantidad importante de plata ocluida en cuarzo que nos podría traer quizás ciertos problemas a la hora de beneficiar, ¿no? A final de cuentas, esto nos puede servir tanto para la producción, para decir esta zona va a ser un poco más compleja a la hora de llegar a la planta, o incluso para ejercicios de prefactibilidad. Nosotros tenemos un yacimiento que queremos evaluar y a partir de esta información podemos decir realmente si es viable poner una planta o qué tipo de planta o qué tipo de retos metalúrgicos me voy a enfrentar, ¿no? A final de cuentas podemos ver que un modelo de plata se queda muy corto a la hora de poder realmente predecir cuál va a ser la recuperación de la planta, ¿no? A final de cuentas puedo tener 500 gramos de plata, pero en la planta me van a salir 100. ¿Y qué es lo que explica eso? Simplemente la mineralogía, ¿no? Asimismo, otro tipo de aplicaciones que se puede hacer son los modelos estocásticos, simulación secuencial gaussiana, cosimulación, simulación multivariada. ¿Cuál es la ventaja de este modelo o este tipo de modelos sobre lo que sean los modelos discretos? Básicamente, en cada bloque del modelo de bloques, yo voy a tener una distribución de los posibles valores, de los posibles outcomes. Entonces, por ejemplo, en un bloque puedo tener una distribución, o el valor mínimo podría ser 10 de plata libre, 10%, a 80% de plata libre. Como el intervalo de confianza ahí es demasiado grande, yo puedo asumir que realmente no puedo predecir con certeza qué valor tengo, ¿no? Puedo tener un valor de 10 o puedo tener un valor de 80. Sin embargo, por ejemplo, si tuviera un valor de 15 y otro de 16, digamos que fuera la distribución, ahí podría calcular cuál es la certidumbre que tengo a la hora de predecir mi mineralogía, ¿no? Aquí hay una limitante con respecto a los métodos de simulación o cosimulación, que es lo siguiente. Por ejemplo, este es un flujo de trabajo de una simulación común. Podemos ver que tenemos dos variables que tienen una correlación bastante compleja, no lineal. Si yo paso esas variables a un proceso de simulación, que serían estos valores azules, al hacer la transformación inversa, podemos ver que la correlación original que teníamos se ha perdido. Es decir, si mi modelo de Machine Learning se basa en las correlaciones no lineales complejas para predecir la mineralogía, si yo hago la simulación y pierdo esa correlación, a final de cuentas, cuando yo haga la predicción en el modelo simulado, va a ser deficiente, ¿no? Sin embargo, existe el método de simulación multivariada, donde lo que se hace primeramente es que se decorrelacionan las variables, en este caso por gaussianización iterativa, se hace la simulación y luego digamos que se vuelve a correlacionar las variables, de tal suerte que la correlación no lineal queda respetada y evidentemente podemos aplicar el modelo de Machine Learning, ¿no? Este es un caso real, bueno, del concheño, es hierro contra manganeso. Podemos ver aquí que hay una correlación no lineal, quizá una regresión logística lo podría solucionar, sin embargo, pues no tenemos una distribución lineal, ¿no? Vemos al normalizarlo, seguimos teniendo cierto grado de correlación, quizá aquí o quizá aquí, dos poblaciones, y a la hora de hacer las simulaciones en color azul podemos ver que la correlación, es decir, este comportamiento original, pues no se mantiene muy bien, ¿no? Entonces, yo aplicara el modelo de Machine Learning a estas realizaciones, el estado sería poco bueno, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros vemos que aplicamos primeramente la de correlación, podemos ver que aquí tenemos un poco más de esfericidad y aplicamos la transformación inversa, podemos ver que los puntos azules, que son las simulaciones, pues mantienen un poco más la tendencia de correlación de las variables originales, ¿no? Una vez que tenemos cuál es el resultado, sería este. Podemos ver aquí, tengo múltiples realizaciones, múltiples escenarios de la adularia. Como decía, por ejemplo, aquí podemos ver que en esta zona
siempre me da valores relativamente elevados. Entonces podría decir, aquí tengo una certidumbre de que puedo predecir de forma adecuada porque todas mis realizaciones que son equiparables me dan un valor muy cercano, ¿no? Sin embargo, zonas donde tenemos menor cantidad de muestras pues pueden ser un poco más variables, ¿no? Entonces, como resultado final ya tendríamos un modelo en 3D que nos puede servir, como mencionaba, para la parte de planeación, prefactibilidad, para determinar qué tipo de retos metalúrgicos voy a tener a la hora de tratar de abrir esta unidad o este yacimiento, ¿no? Por mi parte sería todo. Le cedo el micrófono al doctor Macario para las conclusiones. Gracias. Bueno, simple conclusiones. Este yacimiento epitermal pues consiste de una estructura principal de alto ángulo, encajonado en secuencias, al menos conocidas ahorita volcánicas, pero probablemente se extienda hasta las siliciclásticas. Actualmente estamos en los niveles de oxidación todavía, valores económicos de oro-plata, y esto fue desarrollado primero por fluidos hidrotermales ascendentes seguramente de algún plutón, debido a la apertura de un estructural extensivo en un ambiente de baja sulfidación. El potencial sigue abierto, tanto en lo vertical como en lo lateral, y la caracterización química mineralógica pues ha sido la base para predecir los modelos geometalúrgicos que nos permiten eficientar el aprovechamiento económico de estos tipos de vetas o yacimientos. Y como un mensaje final, pues bueno, todo el mundo nos dedicamos en esta industria a generar, a integrar, a interpretar información, y este proceso es costoso, bastante complejo, arduo por supuesto, pero bueno, ahora con la ayuda de las nuevas técnicas y las nuevas generaciones que vienen aprendiendo mucho lo que es la inteligencia artificial, y usarlo para el bien, pues nos permite generar modelos más precisos, escalables, automatizados para el beneficio del aprovechamiento económico de cualquier tipo de yacimientos. Esto es lo que hacemos el equipo del FIT, que es un centro de investigación y desarrollo ubicado en Zacatecas, donde tenemos técnicas de caracterización, llámese química, un mineralógico muy robusto, varias técnicas, pruebas metalúrgicas y un equipo de modelación y estimación de recursos que abrimos al público y estamos dispuestos a competir. No me queda más que dar las gracias y invitarlos, si son gustosos, a visitarnos. Muchas gracias.